meditar en la palabra, solo quisiera testificar, ya que 3 días atrás cumplí 2 años que me hicieron la cirugía en Alemania, donde la verdad que había una sentencia de muerte sin que yo lo supiera, por causa de que ya no estaba llegando la electricidad al corazón y algunas veces la presión se me venía bien abajo, 82/40 y algo. Ya me iba quedando yo dormidito y ¿por qué me da tanto sueño? Estuve siendo tratado por algunos problemas del corazón y bueno, me tomaban algunos medicamentos, pero no era eso, sino que el cortisol se me había venido a un nivel casi de muerte, 0.29. Es decir, que ya el último alambrito de cobre para llevar la electricidad al corazón ya estaba a punto. Si eso se cortaba, el corazón dejaba de funcionar. Pero quiero decir esto, hermanos, y Dios providencialmente permitió que llegara al hospital para que por otro problema me descubren incidentalmente, yo digo providencialmente, el tumor que tenía en la hipófisis, pero ahí Dios intervino. Y qué importante, hermanos, es aprender a estar sometido, porque me recuerdo que uno de los médicos me dijo: pastor, quiero que se haga esto y esto y esto. Y yo le dije al médico: está bien, aunque era otro el problema, pero luego me sometí bajo la guianza por eso que cuando uno tiene esos médicos que son cristianos es una gran bendición, ¿no? Entonces, para poderme dirigir y al someterme a esa nueva evaluación, se descubre todo esto. Por eso, hermanos, démosle gracias a Dios por todo, porque todas las cosas ayudan para bien. Entonces llego al hospital por un problema de oído y salgo con un diagnóstico, no sabía qué era, pero luego unos cuantos semanas después estaba siendo sometido a una cirugía el 1 de septiembre, hace 2 años atrás, y ahora cuando yo digo estoy aquí, la verdad que estoy viviendo horas extras y doy gracias, y por eso quería dar públicamente gracias a Dios y a ustedes por sus oraciones. Que Dios me los bendiga abundantemente. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 dice, 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, pedimos que seas tú haciendo este milagro, Señor, espiritual, ese milagro de transformación en nuestra vida y cambiar, Señor, algunos procedimientos, algunos valores que no están bien en nuestra vida, y que podamos hacer las cosas conforme a tu voluntad, porque tú lo que quieres es nuestro bienestar. Señor, te doy gracias, Señor, por el buen propósito que tienes para con cada uno de nosotros. Ayúdame, Señor, a poder entregar este consejo de tu palabra, pero te pido sobre todo que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando Dios creó todas las cosas y puso al ser humano bajo toda esa creación, bajo su administración, Dios le estaba prácticamente delegando privilegios, pero también responsabilidades. Lo mismo sucede hoy en día con cada uno de nosotros. Dios nos da privilegios, son muchos, pero a la vez cada privilegio trae una enorme responsabilidad. Ya sean estos de carácter espiritual o también de carácter físico. Tanto privilegios como también responsabilidades van en forma conjunta, y yo tengo que ser un buen administrador de las cosas que Dios me ha entregado. Curiosamente, una de las palabras en el Antiguo Testamento que se traduce como desierto
en hebreo significa pastoreo. Encontramos algunos desiertos en la Biblia, sobre todo en la región de Israel, en Egipto y otras áreas. Por ejemplo, el desierto de Shur, el desierto de Sim, el desierto de Judá, y así otra clase de desiertos. Lo que significa es que ese es el resultado del pastoreo de Judá, el resultado del pastoreo de Shur o de Sim o de cualquier otro desierto. Entonces, cuando Dios nos ha entregado algo, es un jardín del Edén. Pero mi administración, ya si es mala, he convertido un jardín en un desierto. Entonces, los resultados de mi mala praxis en lo que Dios me ha entregado, convierte aquello que era tan bonito, lo convierto en un desastre. Entonces, de ahí que vemos a lo largo de la historia de la nación de Israel, especialmente en cuanto a los reyes. Algunos reyes tuvieron éxito, pero otros, y quizás en la gran mayoría, no lo tuvieron. Por eso vemos en el primer y segundo libro de Reyes, vemos historias especialmente de fracaso, y muy pocos reyes fueron de éxito. ¿A qué se debe? ¿Será que Dios amaba a unos y a otros no? ¿Será que algunos son predilectos y otros no? No, no es eso. El amor de Dios es para con todos, en forma equitativa. El problema es en la administración. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, como a los reyes de aquel entonces, les dio inteligencia, les dio oportunidades. Pero dice, por ejemplo, la Biblia, y cuando menciona a uno de los reyes, e hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Es decir, es una decisión. Es un acto voluntario de ir en contra de Dios y por haber hecho lo malo, entonces vienen las consecuencias negativas. Pero cuando encontramos expresiones como esta, y buscaron a Dios, y las consecuencias de haber buscado a Dios, ahora es un jardín y se ha multiplicado lo que Dios le había puesto en sus manos. En esta porción que hemos leído, encontramos aquí por lo menos dos aspectos que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Uno tiene que ver con la parte financiera y el otro con la parte ministerial. Todos los que hemos conocido a Cristo tenemos estas dos cosas. Primero, Dios nos ha entregado, por ejemplo, un salario, nos ha dado un techo, nos ha dado pues cosas materiales, comenzando con los zapatos, la vestimenta, lo que usted quiera. Pero también Dios nos ha entregado talentos, es decir, responsabilidades espirituales y ministeriales, las cuales yo tengo que administrar sabiamente. Entonces, cuando no lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros prácticamente estaremos dependiendo de esa administración. Me voy a predestinar, y permítame usar esta palabra, ya sea para el éxito o para el fracaso, de acuerdo a mi administración presente. Es por eso que quiero, hermanos, hablarles en esta hora bajo el tema: si no manejas bien las finanzas y el ministerio, perderás el rumbo. Es tan importante, hermanos, la parte financiera, cómo incide en la parte espiritual y ministerial. Entonces, no debemos de tomar esto tan a la ligera, porque, una situación como esta repercute en las demás. Es un efecto dominó. Es por eso, hermanos, que en esta hora vamos a hablar de dos puntos fundamentales sobre el buen manejo financiero y el buen manejo ministerial. Pero este día solamente vamos a tocar el primer punto y vamos a dejar el segundo para la próxima oportunidad. Veamos entonces lo que dice aquí en este versículo 17. Leyendo una vez más, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Aquí encontramos la exhortación a un buen manejo financiero. Ahora, muchos hermanos en Cristo, hermanos, habían progresado económica y financieramente y eran ricos y se congregaban en las iglesias. La exhortación que vemos aquí es una exhortación para toda la iglesia en todo el Imperio Romano y más allá de es para todo cristiano. Porque, hermanos, cuando Dios nos ha entregado, ya sea mucho o poco, lo importante es ser un buen administrador. Si solamente yo adquiero un salario mínimo, Dios me pide una buena administración.
o si es un salario o ingresos que van más allá de mis necesidades, yo tengo que saberlas administrar. Y lo primero tiene que ver con el carácter, o sea, el buen manejo financiero tiene que ver en primer lugar con nuestro carácter. Si yo no trabajo el carácter, voy a ser un mal administrador de lo que Dios me ha entregado, sea inteligencia, sea la oportunidad de ser un estudiante, de un profesional, ser una ama de casa, tener un techo, lo que usted quiera. Entonces, por eso dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Aquí tiene que ver, hermanos, con algo muy, muy importante. Y es que algunos han creído aquel refrán que dice, tanto tienes, tanto vales. En otras palabras, los recursos financieros te identifican lo que tú eres. No es cierto, eso no es cierto. Porque hay personas que tienen muchísimo, más allá de lo necesario, pero realmente algunos creen que son superiores a otros. Y hay personas que también tienen poco y aún así son altivos y creen que son superiores a otras personas. Así que no depende nuestra identidad de los recursos que nosotros podamos manejar. La palabra altivo era una palabra que se ocupaba dentro de la cultura griega para enfocar a una persona que se había encumbrado en su mente. ¿Cuántos se recuerdan cuando en el mes de octubre encumbramos piscucha, no? Bueno, entonces prácticamente eso es lo que pasa con un altivo, se ha encumbrado, cree que ha llegado a las nubes porque tiene una buena posición socioeconómica y mira a los demás de menos. De ahí entonces viene la palabra arrogante. Entonces, hermano, para ser un buen administrador financiero, yo necesito abstraerme de ese concepto de una falsa identidad. El dinero, las cosas materiales no nos dan a usted y a mí identidad. La identidad que usted y yo tenemos es por el tesoro que está en este vaso de barro, que ese tesoro es Cristo nuestro Señor. Usted y yo somos ahora hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, como hijos de Dios, esa es mi identidad como cristiano. No tiene que ver nada con el dinero. Por tal razón, todo cristiano, sean los niveles de ingreso que tenga, nunca se le olvide que su identidad no depende de dónde vive. Han habido algunos anuncios publicitarios. Dice, tú eres donde vives. Y otros dicen, tú eres lo que comes. Y algunos se parecen a... no digo nada. Entonces dice, te va pareciendo a la comida. Entonces, no es cierto, hermano. La identidad, hermanos, espiritual, la parte también emocional, tiene que ver con nuestra identidad en Cristo Jesús. Y si no tengo a Cristo, esa es mi identidad. Estoy perdido, pero no soy hijo de Dios, soy criatura de Dios. Pero si tengo a Cristo, soy hijo de Dios. Así que por tal razón, no hay que ser altivos. Además de eso, en el trabajo del carácter, tiene que ver muchísimo en no poner la esperanza en las riquezas. Cuando una persona pone su esperanza en las riquezas, entonces prácticamente se está identificando su nivel de seguridad por las cosas que tiene. Por eso dice este versículo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Las cuales son inciertas. El Señor Jesucristo, hablando acerca de este mismo tema, en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, en el versículo 15, dice así el Señor. Lucas 12, 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no consiste en la abundancia de las cosas que posee. Entonces, mi esperanza, la vida, no depende de las cosas materiales. ¿Por qué? Porque dice que son inciertas. Usted dirá, pero ¿cómo es que pueden llegar a ser inciertas si yo las estoy viendo? Yo cada vez puedo decir, estoy viendo mis cuentas bancarias, veo mis propiedades. Sí, pero son inciertas. ¿Sabe por qué? Porque un terremoto se puede acabar, hermano, la economía en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros que estamos en el Valle de las Hamacas, más cerquita, ¿no?
tenemos muchas experiencias. Es más, hemos llegado a tener tanta experiencia con los terremotos que no es cierto que uno empieza a decir este temblor es de 3.2, 5.5, ese se llama el tantiómetro, ¿no? Entonces decimos, no voy a salir. Cuando ya pasa de 6, uno ya se para. Pero ya de 5, de 5. Es más, de 6 todavía uno está en la cama, pero ya de 7 ya empieza uno a medio levantarse, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados. Entonces, hermano, todo es incierto. Un edificio se puede perder, hermano, una empresa, un incendio, es más, la salud, hermano, se puede llegar a perder de tal forma que no importa la cantidad de dinero que alguien tenga, pero no le puede dar sanidad a ese cuerpo. Hemos visto casos en la historia y recién, por ejemplo, un caso Steve Jobs, con un cáncer en el páncreas, teniendo el dinero, hermano, en abundancia. Pero ¿qué podía hacer él contra ese cáncer? Nada. No, el dinero, no, hermano, es una esperanza incierta. Por tal razón, mi confianza no debe estar en el dinero. Si yo no, hermano, me abstraigo de esa falsedad, seré un mal administrador de las cosas que Dios me ha entregado. Porque dependiendo de ese parámetro, así voy a tirar las líneas de operación. Entonces, las riquezas son inciertas. O sea, está bien, Dios nos ha dado. Entonces, vemos aquí, dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Pero dice acá, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, hermano, el buen manejo financiero comienza con el carácter. Primero, no llenarnos de prepotencia ni de soberbia, no ser altivos ni arrogantes por lo que se tiene. Segundo, no poner la esperanza en las riquezas. Y tercero, poner la esperanza únicamente en Dios. Ahora, si yo pongo la esperanza en Dios, no importa si yo tengo salario mínimo, eso me va a ayudar a ser un buen administrador de lo que Dios me ha entregado. ¿Por qué? Porque estoy viendo que mi esperanza está, oiga, dice, en el Dios vivo. La Biblia nos habla de dioses muertos, hablando de los ídolos, de los cuales en los salmos y en los profetas dice, tienen ojos, mas no ven, tienen manos, mas no palpan, tienen bocas, mas no hablan, tienen pies, mas no caminan. En otras palabras, son inertes, no hacen nada. Entonces, usted y yo hemos traído, hermano, nuestro corazón a Cristo vivo. Por tal razón, tengo la esperanza de que Dios sí puede estar, hermano, vigilante de mis necesidades. Él sabe cuáles son las pruebas que han de venir en el futuro. Nuestra esperanza está en el que hizo los cielos y la tierra. No solo eso, sino que es el que nos da las cosas, dice aquí, abundantemente. Oiga esto, hermano. O sea que la bendición de Dios, la parte financiera y económica, viene por parte del Señor. Dice, y son cosas que Él las da, dice, en abundancia para que las disfrutemos. Hermano, y eso de disfrutar es importante. Oiga esto, una mala administración financiera es no disfrutar lo que Dios nos ha entregado, desde la perspectiva económica. Hay personas que creen que son buenos administradores y guardan tanto el dinero que no se dan el lujo, bueno, no es el lujo pues, pero un gusto de comprar una carnita asada y ponerle una barbacoa en el patio de su casa. Y oiga, en lugar de comprar carne molida, por ejemplo, especial, sino de aquella que parece color papel de empaque o periódico, que tiene más cebo que carne. Dice, no, es que tengo que ser buen administrador. Eso se llama avaricia, señores. Es un pecado no comprarse un pantalón cuando usted tiene necesidad de comprarse. Dice, para que ¿qué cosa? Disfrutemos. Cuando alguien llega a ahorrar tanto y no lo disfruta, sino que todo el dinero está debajo del colchón, hay personas, hermanos, oiga esto, que tienen tanto dinero y van a los hospitales de caridad pública, teniendo capacidad para ir a un médico privado, a un hospital, hermano, donde lo van a atender con mayor rapidez. Entonces, y no lo hace porque dice, estoy ahorrando. Eso se llama pecado. Dice que Dios nos ha dado para que la disfrutemos. Hermano, si un momento dado, si usted después de pagar sus deudas, por supuesto, y con la familia se pueda dar un viajecito con sus hijos a unas vacaciones, disfrútelas, hermano.
Yo sé que alguna esposa le está diciendo a su esposo, oí. Oiga el gozo, se siente el gozo, ¿no? ¿Ah? Para que la disfrute. Estimado caballero, le voy a preguntar esto. Usted que, hermanos, tiene un codo bien especial, entonces todo lo ahorra. Usted todo lo tiene, pero ¿sabe qué? ¿Qué tal si le llegan a decir, necio, este día vienen a pedir tu calma? ¿De quién será lo que has acumulado? Yo le voy a decir de quién va a ser. Del futuro marido de su mujer. Y él lo va a disfrutar. Digo, gracias Señor, porque aquel trabajó para que yo esté tranquilo. Entonces, disfrútelas ahora. Sí. Entonces, mire, cuando una persona se llena de tanta avaricia y no puede, ni siquiera, por ejemplo, una vez por semana, aunque sea comer unas pupusitas, hermano, unas empanaditas de leche, hermano, o chilate en la tarde, algo que usted, hermano, algún gustito que se quiera dar. Algunos saben que ni siquiera compran loción, porque están ahorrando. Y empiezan ahí en su jardín, empiezan a moler plantas y hojas y todo lo demás, y le echan alcohol y dicen, no, para estar ahorrando. Algunos tienen olor a ciprés por eso. Entonces, hermano, ¿qué tiene que hacer? Disfrútelo, disfrute. Di lo que Dios le ha dado. Fíjense bien, una buena administración es no guardar tanto que yo no puedo disfrutar. Pero no se vaya al otro extremo. Pues gastemos todo, pastor. No, peor, eso es pecado. Para que lo disfrute. Hay momentos que hay que disfrutar y saber ahorrar para hacer previsión en el futuro, pero no ser un botarata, tirarlo todo. No, disfrutarlo. Si usted puede darse una buena alimentación, hágalo. Invierta en su salud, invierta en su educación. Eso es disfrutarlo. El que tiene una licenciatura, saque una maestría. Si quiere un doctorado, disfrútelo. Hay que disfrutar. ¿Por qué? Porque en esta vida, hermanos, es sumamente corta. ¿Y si Dios lo ha dado para qué? Para disfrutar. Ahora bien, pero si yo no sé cómo administrar, fíjense bien, el dinero, ¿por cuánto? En primer lugar, creo que soy lo que tengo. Además de eso, mi esperanza está en las riquezas y no está en Dios. Eso traerá una descomposición moral. Y si yo llego a guardar tanto de tal manera que no puedo ni siquiera disfrutar mis hijos, sea poco o mucho, si yo no puedo llegar a ese momento, entonces se cumplirá lo que dice el Salmo 52, versículo 7. Lea conmigo lo que dice la Sagrada Escritura. Salmo 52, 7. He aquí el hombre que no puso, oiga esto, que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Vea esto. El no poner la esperanza en Dios trae corrupción inmediata al corazón. Entonces la maldad se prolifera internamente, el que luego se materializa a través de las acciones. Por cuanto fui un mal administrador de las finanzas, porque no quise tratar mi propio carácter. Hermanos, hay que borrar de nuestra mente y del corazón todas aquellas cosas que una vez, hermano, hemos creído que somos lo que íbamos a ser felices por tener dinero. No, hermano. El dinero no da felicidad. La felicidad está en la íntima comunión con Dios, que usted está libre de condenación. Usted ha pasado de muerte a vida. Usted sabe, hermano, aunque tenga poco, tenga mucho, eso no importa. Lo importante es que su relación está con Cristo el Señor, y sabe para dónde va. El poder amar al prójimo, eso sí se puede disfrutar. Por eso es fundamental que nosotros pongamos la esperanza en Dios, porque si no, la maldad se va a empezar a gestar en mi alma de tal manera que me va a llevar a ser un mal administrador de las cosas que Dios me ha entregado. Por eso, en forma práctica, la administración la da el versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Fíjense bien,
Cuando alguien tiene su esperanza en Dios, no tiene temor de compartir. ¿Por qué hay tantos problemas en el matrimonio? De hecho, uno de los factores que está dividiendo los matrimonios y llegan hasta el punto del divorcio es el problema financiero. Ya sea que los dos o uno de ellos, de los cónyuges, su esperanza está en el dinero. Entonces dicen hasta que el dinero nos separe. No es hasta que la muerte los separe. Ahora, todo esto ocurre porque nuestro corazón no está enfocado en la bondad, porque he puesto mi esperanza en el dinero. Pero si la esperanza está en Dios, se abre el camino a la bondad. Fíjense qué importante que un esposo, no importa los ingresos que éste tenga, pero cuando alguien pone su esperanza en Dios, es bondadoso para con su esposa, con sus hijos, es bondadoso con los demás, se desprende con facilidad, no le cuesta, sea poco o sea mucho. La verdad que eso trae alegría. Ahora, por eso que usted ha tratado de resolver esos problemas matrimoniales de otra manera, pero la raíz de todo eso es que ya sea un empresario, ya sea un esposo, sea un líder, su esperanza está en el dinero y eso no le deja el poder mirar la necesidad o ayudar a que otro tenga alivio en sus problemas. Entonces, porque la avaricia le ciega los ojos ante la necesidad de otros. Entonces piensa que su felicidad es en amontonar dinero. Hermano, esta mentira es la que ha llevado a miles y miles de personas, hermano, al fracaso. Hermanos, muchos están ahora en los cementerios. ¿Cuántos pensaron, hermanos, que el amontonar dinero los iba a hacer felices? O sea, poco o mucho, pero por robar, algunos perdieron la vida. Otros están en la cárcel, otros están, hermanos, viviendo una vida miserable. ¿Por qué? Porque no entendieron que el propósito de nuestra vida no es el dinero, sino que el propósito de la vida es Cristo nuestro Salvador. Entonces dice acá la Escritura que hay que ser, dice, bondadosos. En Lucas capítulo 6, versículo 35, la palabra de Dios nos habla, aquí el Señor Jesús nos habla acerca de esta disposición que usted y yo debemos de tener. Dice, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Dios Altísimo. Oiga esto, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Te dirá, pero si este es un ingrato, este es una persona mala, me ha pagado mal y ahora Dios pide que yo sea benigno con él o con ella, bueno, aquí estamos todos los malos. ¿Habrá un bueno aquí? Levante la mano, un bueno. Gracias, hermano. Y Dios, siendo tan bondadoso, a todos los malos nos ha bendecido, ¿sí o no? Entonces ahora Dios dice, ahora, así como yo hago con ustedes, así tienen que hacer con los demás. O sea, el hacer bien no depende si la persona lo merece o no lo merece. Es por querer ayudar a aquella persona. Entonces, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El problema es que siempre queremos hacer una evaluación si la persona merece esto y entonces yo actúo. No. Es en forma inmerecida como Dios lo hace con nuestra vida. Pero también nos habla aquí de hacerlo en forma abundante. Dice aquí la porción bíblica que nosotros hemos leído, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Aquí habla en buenas obras, en plural, está hablando de muchas obras. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, la Escritura también nos habla de esa disposición de hacer buenas obras. Algunas personas consideran que no tienen que hacer bien a las demás personas. Oiga lo que dice la palabra. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. En otras palabras, que no nos dé Alzheimer cuando tengo que ayudar a otra persona. Por eso dice, y de hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Es algo, hermanos, que a Dios le agrada. Entonces, si a Dios le agrada y también nos agrada a nosotros, tenemos que hacerlo. Que no se nos olvide. Porque ya que estamos en una cultura egoísta, egocéntrica, todo para adentro, entonces, hermano, caemos en la tentación de olvidarnos
de las necesidades o la ayuda que podemos dar a otra persona. De ahí que entonces, pero también dice en esta porción que seamos no solamente abundantes en la generosidad, sino que seamos, dice, dadivosos. La palabra dadivosos era una palabra que se ocupaba dentro de la cultura griega para hablar de liberalidad, o sea, en una forma abundante, generosa. Es decir, tiene que ver con lo bueno a impartir, habla de la calidad. Si voy a compartir con alguien, tiene que ser de calidad. Algunas veces pensamos que somos nosotros dadivosos cuando regalamos algo que hasta a punto, hermanos, de echarse a la basura o ya es basura. Cuando hay desastres, por ejemplo, y se recolecta ropa y muchas otras cosas, zapatos, esas cosas, hermanos, hay cosas que nosotros hemos tenido que botar porque no las vamos a regalar. Si vamos a regalar algo, por lo menos que tenga todavía un buen uso. Entonces eso tiene que ver con la dadivosidad, de hacer algo bueno, pero de calidad. Y la palabra generoso, como me dice aquí, que seamos generosos, tiene que ver con la liberalidad, tiene que ver con la cantidad. Entonces, por eso la Biblia dice que si somos enriquecidos es para toda liberalidad. Ese es el propósito. Si Dios provee más de lo que yo necesito, no solamente es para guardar y disfrutarlo en mi familia, sino también para poder realmente bendecir a otra persona. La Biblia nos llama a ser generosos. Entonces, esa buena administración, estamos hablando de este es un trato en el carácter, en ese carácter que tiene que ver con la bondad, hacerlo en abundancia, con calidad y en cantidad. Eso nos abrirá puertas. John Wesley, uno de los grandes predicadores de los siglos pasados, dijo: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, todas las veces que puedas y a todas las personas que puedas, todo el tiempo que puedas. O sea, debe de ser una práctica normal en la vida diaria. Eso es, hermanos, lo que forma un carácter de un buen administrador. Dios le entregó a Adán y a Eva la administración de la riqueza de toda la tierra. El problema es que ellos, por el pecado, eso hizo que pasara a otra administración, y sabemos que fue la administración de Satanás. Por eso se le conoce como el príncipe de este mundo. Por eso en el momento de la tentación de Satanás hacia Cristo, le dijo: esto me ha sido entregado. ¿Quién se lo entregó? Adán y Eva. Al pecar sometió la administración. Entonces, hermanos, alguien podría decir: bueno, pastor, pero ¿y esto qué tiene que ver con mi vida espiritual? ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver mucho. Porque dice la Biblia que si soy fiel en lo poco, lo seré en lo mucho. Es decir, que la administración financiera con honradez abre las puertas de las riquezas ministeriales y espirituales. Dirá: ¿cómo es eso? Entonces dejemos que nuestro Señor Jesús nos lo explique en Lucas capítulo 11, en el versículo 16:11, perdón. Lucas 16:11, dice así la Escritura: pues si en las riquezas injustas, ¿a qué se refiere riquezas injustas? Es decir, las riquezas que no son riquezas, es decir, lo temporal. Si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Note esto, hermano. Que si en la administración de las cosas que Dios puso en mi mano, yo no he sido fiel, entonces, ¿cómo Dios me va a dar las riquezas verdaderas que tienen que ver con las riquezas espirituales? Si yo no sé administrar lo poco, no voy a administrar lo más grande. Eso es lo que hace que muchos nos cerremos las puertas al crecimiento espiritual y las puertas al ministerio que Dios quiere darnos. Porque si yo pongo mi esperanza en las riquezas, me siento altivo por lo que tengo y entonces me convierte en una persona no bondadosa,
me convierte en una persona que no estoy dispuesto a hacer muchas obras, no soy dadivoso y no soy generoso, entonces Dios dice, si tú has sido un mal administrador en esto poco que te he entregado, ¿cómo piensas que te voy a entregar las riquezas verdaderas? ¿Cuáles son las riquezas verdaderas? Hermano, es el ministerio, el crecimiento espiritual que pueda desarrollarse. ¿Por qué? Porque es pecado, hermano, lo que es la altivez, es pecado, la avaricia, es pecado el no hacer bien al prójimo. Eso me cierra las puertas. Entonces algunos se preguntan, ¿por qué no estoy madurando? ¿Por qué no puedo crecer? Preguntémonos entonces, ¿cómo ha sido nuestra administración con lo poco que Dios nos ha entregado con un salario mínimo? ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Qué estoy haciendo con la empresa que Dios ha puesto en mis manos? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi objetivo? Entonces Dios dice, hijo, si no eres fiel con las cosas temporales o mundanas, tampoco lo vas a hacer con la riqueza del cielo. Entonces, hermanos, no nos cerremos las puertas. Judas se cerró las puertas. Él solo se cerró la puerta a una vida espiritual y una vida ministerial. ¿Por qué? Porque fue un mal administrador. Y oiga esto. Judas, que era el tesorero, dice la Biblia, robaba. Y eso fue el tropiezo para su crecimiento espiritual y crecimiento ministerial. De tal manera que al final lo perdió todo porque cayó prácticamente en una apostasía al vender, es decir, al rechazar, al despreciar, al no creer más en Jesús. Hermanos, hace ya varios años atrás, llego a un hospital y una persona me mandó a llamar y me dice, pastor, quiero que venga a orar por mí. Yo llegué como cualquier otro hermano o hermana. Esa persona la conocí hace muchos años atrás. Entonces me dice, pastor, quiero pedirle perdón. Y cuando dice, pedir perdón, yo dije, ¿por qué? Entonces esta persona había trabajado en un ministerio X y estuvo haciéndose un autopréstamo. Ella pensaba en poder devolverlo. Dijo, no, voy a tomar esto y lo voy a pagar, lo voy a reponer. Después que salió de ese ministerio, pues por supuesto nunca lo pudo hacer, nunca tuvo los ingresos necesarios. Habían pasado más o menos 15 años después que esta persona dejó de trabajar ahí y no pudo pagar aquello. Me dice, todos estos años he vivido con una conciencia culpable. No he podido progresar en nada. Hemos vivido en la pobreza. Además de eso, mi corazón no soporta más. Me dijo, pastor, yo sé que estoy a punto de morir, pero le quiero pedir algo. ¿Me puede usted perdonar? Porque yo falté a la honestidad en ese ministerio y yo de alguna manera tenía que ver con ese ministerio. Le dije, sí, hermana, le perdono. No se preocupe, usted no debe nada a partir de este momento. Y me dijo, gracias. Yo quise pagarlo, pero nunca pude hacerlo. ¿Saben qué, hermanos? A mí me dolió tanto, no el dinero, porque ¿qué importa cuál era la cantidad? Nunca supe, pero lo que me dolió era cómo pudo ella vivir con ese dolor tantos años. Lo pudo haber hecho mucho antes, decir, perdóneme, yo tomé este dinero, pido perdón, no puedo pagar, pero quiero ver cómo lo puedo pagar. Hermano, la vida es corta, disfrutémosla en Cristo el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo no soy fiel en estas cosas, me cierro al crecimiento espiritual, a la madurez y a las oportunidades que Dios me quiere dar. Las puertas se abren o se cierran dependiendo de mi administración. En otras palabras, como lo dije, yo me estoy prácticamente predestinando hacia el fracaso o el futuro, dependiendo de mi administración en esta área. Por eso es fundamental que le pongamos más cuidado a lo que dice aquí la palabra de Dios.
Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Usted dirá, eso no tiene nada que ver conmigo. Bueno, si usted lo mira desde cuando usted está comparando con un multimillonario, entonces sí, claro, todos nos miramos pobres. Pero cuando nos podemos comparar, por ejemplo, con una familia de Biafra, de Botsuana, de Níger o de cualquier otro país africano, o aún mismo de allá el país de la India, donde hay, hermanos, algunos sectores hay pobreza, pero es miseria, donde se le pueden contar las costillas a los niños y están muriéndose literalmente de hambre. El que tiene un salario mínimo en este país es un multimillonario. He llegado a algunos países, oiga bien esto, hermano, algunos países donde el ingreso de un médico es de $20 mensuales. Para comprar un pollo, años atrás, hoy ya no, pero años atrás, un pollo costaba $2.50 y solo se podía comprar en una tienda diplomática. Era inaccesible para los demás. Para ese entonces el médico ganaba $7. Sin embargo, cuando uno empieza a ver que Dios nos ha dado otros niveles de ingreso comparados con otros, somos ricos, ¿no? Entonces, por favor, metámonos en este concepto, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, no sé, que yo no me ande creyendo más allá de lo que debo de ser, que no sea encumbrado en mi mente, arrogante, prepotente, sino que pueda ubicarme, porque mi identidad no depende de lo que tengo, sino lo que soy en Cristo, ni poner la esperanza en la riqueza, que las cuales son inciertas, sino en Dios, Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagamos bien, que seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Pero oiga bien esto, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Entonces, cuando una persona sabe administrar a la manera bíblica, oiga lo que está pasando con su generosidad, con su bondad, con su dadivosidad, con lo que usted hace y tiene su identidad en Cristo, no en el dinero. Dice, atesora buen fundamento para lo porvenir. Es decir, en materia de seguridad económica. En primer lugar, cuando alguien no ama las cosas materiales, sabe cómo responder en un momento de emergencia, especialmente de un asalto. El Señor Jesús habla de esto en Mateo capítulo 5, versículo 42. Un país como este y otros países, hermanos, el asalto está, hermanos, a la luz del día. Entonces nosotros necesitamos saber cómo responder. Y mientras buscan Mateo 5, 42, sé que algunos papás, y yo les recomiendo que tengamos mucho cuidado, algunos quieren poner a sus hijos para que aprendan defensa personal, sea karate, sea taekwondo, el judo, lo que sea. Dicen no, pero el problema es que todas esas disciplinas tienen una mezcla con lo místico. Tiene que ver con ya invocar mantras, que no es otra cosa que invocar a espíritus demoníacos para concentrarse, tener fuerza. Bueno, en otras oportunidades hemos hablado acerca de eso, pero también le dan una falsa confianza a la persona para defenderse. Ante las armas, hermano, dicen yo lo voy a desarmar. Bueno, en las películas se mira bien bonito, ¿no? Pero ¿cuál es la defensa que Jesús nos dice que debemos de aplicar? Pero esto, hermano, es funcional cuando no he puesto mi corazón en la riqueza. Entonces dice acá, en Mateo 5, 42, al que te pide, dale. Oiga, si le piden el celular, déselo. Ahí va mi información, désela. Por supuesto, siempre mantenga su bloqueo, ¿no? Mire, no hace mucho me robaron mi computadora, laptop, ¿no? Andaba en el vehículo y me robaron la llanta de repuesto en un lugar que yo nunca pensé que me lo iban a robar. En un parqueo con vigilancia y todo lo demás.
Entonces, todos estamos expuestos. En un momento dado, gracias a Dios, mire cómo fue el Espíritu Santo, porque estaba yo en un culto, hermano, nos estaban ministrando la Santa Cena. Fíjese bien, en eso estábamos. Y yo sentí que me estaban robando en el carro. Y tenía la tentación de ir, pero no me voy a quedar. ¿Qué tal si salgo, hermano? Y le saco el karate, nada. Entonces, ¿pero qué pasa? Hermanos, nosotros necesitamos reaccionar adecuadamente, siempre y cuando la riqueza no, hermanos, me dé soporte. Mi soporte, cuando es Cristo, mi esperanza, entonces se desprende con facilidad las cosas. Por eso dice aquí el Señor, al que te pide, dale. ¿Cuántos hemos visto, hermanos, por las noticias, por los periódicos, que por un celular lo mataron porque se resistió a entregarlo? ¿Qué vale más, la vida o un celular? Entonces mire, algunos de ustedes, yo los he visto, de repente dejan aquí en la iglesia un celular y de repente se van y, hermanos, se angustian, sienten como que han perdido la salvación. Es más, algunos de ustedes cuando salen de la casa, el celular, hermano, piensen, ¿qué hacíamos antes, unos 10 años atrás? Que no habían celulares. Tranquilos, ¿sí o no? Ahí estaban los teléfonos, las cabinas telefónicas en la calle. Andamos un montón de monedas para ir a echar, pero entonces nadie se angustiaba. Hoy sí, porque cree que esa es su esperanza, su gloria, su socorro viene del celular que hizo los cielos y la tierra. No, hermano, ¿qué va a hacer eso? Entonces, pero por eso que cuando suceda algo así, hermano, puede ser algo peor, un asalto a su empresa, lo demás, entréguelo. El que te pide, dale. Es más, dele una ofrendita, diga, aquí está una ofrendita más, que Dios te bendiga. Voy a orar para que no te maten dentro de una hora, para que no te vayas al infierno. Si le piden el vehículo, entréguelo. ¿Por qué? Porque una persona que su corazón no está en la riqueza se desprende. ¿Por qué? Porque sabe que Dios se lo va a reponer. Dios sabe que se lo va a reponer y mejor. Pero también, oiga esto, no solamente hay un aspecto de seguridad en esa materia, sino en cuanto a asegurar la provisión futura. Hermano, usted y yo no sabemos los niveles de necesidad que vamos a pasar en este país, financieramente hablando, la economía, a qué nivel va a llegar. A nivel internacional, ¿qué sucedería con una guerra que se desate, por ejemplo, a niveles internacionales? ¿Cómo va a repercutir en nuestra nación, en nuestra economía? ¿Qué pasaría si ya no se pueden pagar las deudas? En fin, los bancos quiebran. Un terremoto puede cambiar drásticamente, hermanos, otro tipo de condiciones. ¿Qué puede suceder? Bueno, Dios lo sabe, pero en la medida que usted y yo estamos, hermanos, administrando como Dios lo manda, como lo hemos leído acá, que seamos, en primer lugar, no seamos altivos. Segundo, que pongamos la esperanza en Dios. Tercero, que seamos ricos, es decir, que seamos dadivosos en buenas obras, generosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a atesorar, dice, buen fundamento para el porvenir. En materia de seguridad de provisión, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 5 al 7, nos dice la palabra del Señor. Y qué bonito es poder identificar aquellas cosas que Dios nos ha prometido y las cuales podemos nosotros con seguridad decir, sí, Dios está conmigo y me va a ayudar. 2 de Corintios 9, 4 dice, no sea que si vinieren conmigo algunos de Macedonia y os sean desprevenidos, nos avergonzamos nosotros por no decidir vosotros de esta vuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortaros a los hermanos que fuesen primero a vosotros, que preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En otras palabras, la ley de la siembra y de la cosecha se cumple. Si yo empiezo a sembrar bondad, soy generoso en buenas obras, ayudando a la persona, hermanos, somos dadivosos en calidad, en cantidad. Sabemos que si Dios nos ha provisto más de lo necesario,
Entonces es para poder ser más generosos todavía. Entonces, en materia de seguridad económica, de provisión, hermano, el que siembra, es decir, si usted y yo sembramos en el pasado y estamos sembrando en el presente, lo que va a pasar es que cuando yo tenga alguna necesidad en el futuro, Dios va a ocupar a otra persona para hacer la provisión. Eso es lo que pasó con el profeta Elías. Elías era un hombre que estaba dándose a sí mismo por Dios y por los demás. En el momento de la crisis, Dios ocupó los cuervos. Dios va a ocupar los cuervos. No mire nadie, por favor, a su alrededor. Pero Dios va a ocupar lo inesperado. Ocupó a los cuervos y a las viudas, a una viuda, en otras palabras, aquello que usted jamás pensó que podía ser un instrumento de Dios para su vida. Y de ahí estuvo Elías recibiendo la bendición de Dios porque había provisto buen fundamento para su porvenir. Por eso, hermanos, dice la palabra del Señor en Filipenses en el capítulo 4, versículo 19. Cuando Pablo recibió aquella ofrenda que le mandaron estos hermanos, él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oiga, conforme a sus riquezas en gloria, Dios va a proveer a su vida. Lo que usted sembró, oiga, no conforme a la capacidad que la persona a quien usted le dio, sino conforme a lo que Dios tiene, Él le proveerá. Así que, hermanos, esta es la mejor inversión que se puede hacer. Si yo invierto ayudando al prójimo, Dios se encargará en el futuro de proveer lo que nosotros vamos a necesitar. León Tolstoy dijo: no hay más que un modo de ser felices, vivir para los demás. Por supuesto, esto es en parte, no es en forma absoluta, porque la verdadera felicidad está en darle la vida a Cristo y vivir para el prójimo también. Como Él lo dice, Él lo experimentó y mucha gente lo ha experimentado. Hermanos, vivamos de esa manera. Eso nos va a ayudar a ¿qué cosa? A ser buen administrador. Entonces, pero también, hermanos, dice este versículo, en la última parte, el versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, que un buen administrador financiero y económico es una persona que tendrá su parámetro en las cosas que Dios ha preparado, las riquezas del cielo. Dice la Biblia que en el tiempo de Salomón había tanto oro, que el oro, su valor era como el valor de la plata. Había tanta plata que el valor era como el valor del bronce. Y el valor del bronce tenía el valor de las piedras, se puede usted imaginar. El nivel, hermanos, de ingreso per cápita era enorme. Se vestían con esplendidez. La reina de Saba se quedó sorprendida con eso. Eso solamente es una pequeña sombra de lo que Dios nos quiere decir. Mira, hijo, las riquezas que yo tengo para la iglesia, para ti, son tan enormes. De tal manera, cuando Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En un lugar que Dios ha preparado. Hay 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera. Segundo cielo es todo el espacio sideral. Y el tercer cielo es la morada de Dios. Como lo dice también esta epístola, la luz inaccesible, donde Dios está. Ahora, esa casa de Jehová, como lo dice el Salmo 23, hermano, las riquezas son tan grandes que dice la Biblia que las calles son de oro. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir con esta ilustración, esta figura? Hermano, que lo que usted y yo estimamos ahora como grande riqueza, el oro, el oro. Ya el oro es como la tierra, hermanos. O sea, estamos hablando de que las riquezas del cielo son otras. Por eso la palabra de Dios nos dice en la epístola a los Efesios. Mire qué importante que Dios pueda, hermano, abrir nuestro entendimiento para comprender qué es la verdadera riqueza. En Efesios capítulo 1, versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Oiga, cuán importante que Dios abra mi entendimiento para comprender qué cosa. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hermano,
Las cosas materiales en el cielo, hermano, bueno, habla de la nueva Jerusalén, habla de piedras preciosas, habla de perlas, habla de lo que Dios nos está diciendo. Mira, hijo, lo que en la tierra están estimando como lo máximo, aquí es lo más común que pueda haber. ¿Cuáles son las riquezas? La riqueza de la gloria de Dios, el conocimiento que vamos a tener, el impacto de su presencia en nosotros, en la transformación de nuestra vida, la libertad, la eternidad, hermano, que tendremos, la inmortalidad. El cuerpo ya no va a morir. Dígame si eso no es riqueza, hermano. Eso sí es valiosísimo. Por eso la Biblia dice que eche en mano de la vida eterna. El rico que diga, en otras palabras, gracias Señor, gracias por lo que me has dado. Si usted tiene algunos milloncitos, bendiga el nombre de Dios, no se sienta mal, disfrútelo, pero haga que otros disfruten también, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Diga, esto no es nada. Abraham, mire, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, dice la Biblia que Dios lo enriqueció. Pero él andaba en tiendas de campaña de un lado para otro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no pudo construir? O más bien no quiso construir una casa, sino que se convirtió en un nómada. ¿Será que sería tacaño? No. ¿Sabe por qué? Dios lo enriqueció tanto, pero él decía, esto es una sombra. No. Dice el libro de los Hebreos que él daba a entender con esto que tenía una patria cuyo arquitecto y fundador es Dios. Decía, Señor, lo que me has dado aquí es una pequeña sombra de lo que yo voy a tener allá en los cielos. Y la saludaba de lejos. Yo me imagino que Abraham se ponía en un monte y decía, Señor, gracias. No la puedo ver, pero gracias, Señor. Y se animaba y se entusiasmaba. Lo que Dios le ha dado, si usted le ha dado a Dios una empresa, le ha dado solvencia económica, dígale, Señor, gracias. Pero esto no es nada en comparación de las cosas que tú has preparado para los que te aman, Señor, que no han subido al corazón del hombre. Las riquezas que tenemos en Cristo, hermano, cosas que usted y yo no sabemos, pero que las vamos a disfrutar. Por tal razón, hermano, hagamos buen uso de lo que Dios nos ha entregado. La mala administración en esta tierra de los recursos financieros puede, en un momento dado, echarnos a perder como Judas, hasta llegar al punto de apostatar, o puede llevarnos a ser mansos y humildes y darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, y tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Buen pastor, te damos gracias. Rendimos a ti, Señor, nuestra vida. Perdona, Señor, si hemos puesto la esperanza en las cosas materiales, pero también si hemos, Señor, nos hemos creído más que otros, no tanto por ser ricos, sino sencillamente por tener un salario o por tener un vehículo. El hecho de que tengamos un vehículo, no somos superiores a aquellos que no lo tienen. El tener una casa propia no significa que somos superiores a aquellos que están alquilando una casa, Señor, o aquellos que no tienen dónde vivir. Señor, perdona si esto fuera así. Hermano, si eso fuera así, ahí donde está, pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, perdóname por toda prepotencia, toda soberbia, por haberme creído mejor que otros, o ser de más éxito de otro porque yo tengo una champa y otro no la tiene. Señor, limpia con tu sangre toda altivez. Arranca eso, Señor. Padre mío, las cosas materiales, gracias, las vamos a disfrutar, pero y bendecir a otros. Pero nuestra esperanza no está ahí. Nuestra esperanza se llama Jesús. Es mi patria, a la cual llegaré un día. Señor, gracias, Señor, te pido que bendigas de una forma linda, especial, Señor, a cada uno. Te suplico que tú bendigas a mi hermano, a mi hermana, que si le está estorbando una mala administración para su crecimiento espiritual y también su desarrollo ministerial, Señor, que este día lo corrija. Si alguien está tomando lo que no le pertenece, perdónalo, Padre, que se arrepienta y que rectifique y restituya lo que se ha robado, lo que no es suyo, lo que no es de ella, lo que no es de él. Señor, te pido que tú, mi Dios, hagas algo lindo. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor. Vamos en este momento